Amigos de Canal Foro CX, gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Cuenta Regresiva. Y el día de hoy les queremos agradecer su atención porque tenemos dos invitados especiales. A uno de ellos ya nos ha acompañado en otros espacios, Andrés Espinosa, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Bien, aquí muchas gracias por la invitación, Jorge. Gracias. Y por primera ocasión tenemos como invitada especial a Genoveva Reguín. ¿Cómo estás, Genoveva? Ya hace un buen rato que no nos veíamos. Así es, licenciado, pero muchas gracias y muy buena tarde a todos. Gracias. Muchos seguramente conocen a Genoveva. Ella pues ya tiene una amplia experiencia en la administración pública desde, no vamos a decir cuántos años, pero sí en las administraciones de don Ricardo Suárez. Por ahí coincidimos en la misma administración que estuviste, Genoveva, en la tesorería municipal. Y su servidor, Jorge Acuña, pues que estaba ya a cargo de la Policía y Tránsito Municipal en aquella ocasión. Por ahí, pero ya tenías tú alguna experiencia previa, ¿no? En Contraloría, si no mal recuerdo. Contraloría y en la Dirección de Contabilidad. Ok, ya con experiencia. ¿Eres contadora? Sí, soy contador público. Con todo corazón, porque sí, los números los traes. Sí, ok, bueno, y bueno, ya tienes experiencia en la administración pública y Andrés, pues ya te conocemos en la parte de la gestión social, de estar muy de cerca de la gente, pero también en esa parte de expresarte en temas que son de interés público, como el día de hoy, que estamos asumiendo y poniendo en la mesa el tema de la deuda pública, que es un tema que a todos nos interesa. Por ahí tuviste algunas manifestaciones, participaste, ¿no? Sí, bueno, nosotros participamos en eventos precisamente en el Congreso del Estado, ¿verdad? A inicios del año, precisamente el 25 de enero, fue la sesión en el Congreso donde se definió el endeudamiento, ¿verdad? Y ahí estuvimos presentes. Bien, pues el día de hoy estamos poniendo en la mesa el tema de la deuda pública. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos interesa? Que nos debe de interesar a todos, pero hay veces como que pasa desapercibido para la población común, para el ciudadano común. ¿Por qué? Simplemente porque parece que no lo resentimos en nuestro bolsillo, pero indirectamente nos pega. Ajá. Hoy nos vas a ayudar a entender un poquito cómo funciona este tema de la deuda pública, Genoveva, y también una perspectiva de tu parte. ¿Te parece, Andrés? Claro que sí. Pues iniciamos este programa de Cuenta Regresiva y en un minuto regresamos. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bueno, que hablemos. Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo, les invitamos a que manden sus comentarios y sus opiniones sobre este tema importante. Y déjenme ponerle por aquí un tema como punto de partida, si les parece. Hay un tema de deuda pública. Primero, ¿qué debemos de entender por deuda pública, Genoveva? Pues ahora, deuda pública es el dinero que pide el municipio, que pedimos en este caso en el municipio, o que pide a alguien, una dependencia, para realizar sus gastos, pero sí se debe de planear bien que si realmente se requiera, en base a los ingresos que tiene cada dependencia o cada negocio, es por eso que se pide la deuda. Es un dinero que no es de nosotros, nos lo están prestando. No, así es, y del cual vamos a pagar intereses y pues va a ir aumentando. Y que todo el mundo lo tenemos, tenemos esa carga, vamos a terminar pagando. Andrés, como un ciudadano común y en tu participación en esas manifestaciones públicas, cuando se trata del tema de la deuda pública en el Congreso, por ahí estuviste tú, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema? Bueno, mi perspectiva como ciudadano es que pues esas deudas que asumen los gobiernos, en muchos casos, si no es que en la gran mayoría, son actos totalmente irresponsables. Porque pues, el hecho de endeudarnos pues es
es deber dinero, pagar intereses, y que a veces como ciudadanos, quizás algunas personas dicen, bueno, ¿y a mí en qué me afecta, no? Si yo no lo voy a pagar la deuda, la va a pagar el municipio. Pero bueno, ahí es donde viene el tema, ¿no? Interesante. Realmente, ¿cómo lo vamos a pagar nosotros los ciudadanos? Vía impuestos. Los gobiernos lo que hacen, subir los impuestos del predial, el agua, tantos impuestos, gobierno del estado, tramitar nuestra licencia de manejo, todos esos trámites, los gobiernos nos los incrementan. Y ahí estamos pagando realmente nosotros parte de esa deuda, ¿no? Vamos a hablar un poquito de números para tener esa referencia más concreta. Y en el caso de Celaya, para el presupuesto de egresos 2020, que suma 1,908,403,699 pesos, se van a destinar en este año, según este dato, 44,577,000 pesos al pago de la deuda pública. Y en relación al Estado, se van a pagar están presupuestados para pagar la deuda pública en este año 1,515 millones de pesos. 1,515 millones de pesos son los que se van a pagar en este año. Y dijiste una palabra ahorita, Andrés, que me parece interesante. Dices tú, ha sido irresponsable. En sentido contrario, Genoveva, ayúdanos a entender cómo debe de entenderse o cómo sería un endeudamiento responsable. Bueno, es que más bien en un momento dado, cuando se ve que se va a pedir un préstamo responsable, es que realmente sí se requiera ese préstamo y se vaya, y no que nada más se pida y en un momento dado, ahora sí que por corrupción o se destine a otra partida, porque ya es donde ya es irresponsable. Entonces, realmente que sí se requiere ese préstamo. Ok, el sí se requiere como que puede ser un poquito subjetivo, ¿no, Andrés? O sea, ¿en qué casos? Yo creo que eso lo podemos llevar a una situación doméstica ordinaria. Y cuando digo ordinaria es cuando estamos generando nuestros propios recursos y que surge una situación excepcional y que realmente sale de nuestro alcance ordinario, ¿no? Es correcto. ¿Cuál podría ser? No sé, algo que no esté previsto, porque hasta las contingencias normalmente están previstas, ¿no? Sí, tú que has manejado el tema del presupuesto municipal, Genoveva, ¿hay algunas partidas que contemplan cómo enfrentar contingencias? Sí, así es. Pues tenemos las participaciones. Aparte de los ingresos que tenemos del municipio, tenemos participaciones que son estatales y también federales. Entonces, ya tu presupuesto dejas una partida para este tipo de contingencia. Y si no, en un momento dado se realiza, si sucede algo que no se esperaba, se realiza otro presupuesto ya con la aprobación del ayuntamiento, donde se ve de alguna partida que no sea muy, muy necesario para poder combatir esa contingencia. Es decir, una contingencia no necesariamente implica un endeudamiento. No. Implicaría primero un ajuste en el presupuesto ordinario. Y sobre todo que ya en el presupuesto se ve que no haya ninguna área donde se esté yendo cierto recurso que no va enfocado ahí, hombre. Ok. Andrés, ¿tendrás por ahí algún dato? Creo que por ahí estaban en los datos de apoyo, sobre cuál es la deuda más reciente que se asumió aquí en Celaya. Que sí, si no me equivoco fue la que se aprobó en la administración todavía al final casi de Ramón Lemus, ¿no? Sí, bueno, la deuda en el caso del municipio fue precisamente contraído en la administración de Ramón Lemus. Fue por 350 millones de pesos. Muy sonada. Ajá, que se firmó pues ya estaba a finales de septiembre del 2016. Así es, y muy criticada, ¿no? Incluso hay gente de la sociedad civil que demandó precisamente por este tema al municipio, ¿no? Por un acto totalmente irresponsable y que, bueno, pues a la fecha, pues realmente no sabemos dónde está ese dinero, ¿no? Según la justificación que se hizo fue para obras, ¿verdad? Obras para beneficio para el municipio, pero lo que es inversión pública, básicamente. Entonces, la cuestión es que no vemos ese dinero, ¿no? No hemos visto reflejado, palpado, que esos 350 millones de pesos, porque acuérdense bien que incluso gobierno del estado iba a poner otro tanto igual, no sé si recuerdan. El compromiso fue
de Miguel Márquez que iba a dar otros 350 millones de pesos y se la iba a tener una bolsa de 700 millones de pesos. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Yo no he visto realmente un desarrollo como tal que se vea de que se haya invertido ese dinero. Ok, fíjate, ahorita nos están compartiendo en imagen una referencia, un comparativo de la administración del sexenio de Miguel Márquez, en donde cerró con una deuda de 5.500 millones de pesos, en tanto que a la fecha se compara con Diego Sinué, que pretende contratar una deuda por 5.350 millones de pesos, en donde pues pronostican que se va a duplicar Bueno, esa deuda. Ese es el endeudamiento que surgió precisamente en el mes de enero, el 25 de enero exactamente. ¿Es la manifestación a la que fuiste? Sí, es correcto. Platícanos de esa manifestación. Bueno, esa manifestación, fuimos varios grupos sociales, varios grupos de diferentes partidos políticos, precisamente inconformarnos de esa manera, ¿no? Y vimos realmente cuál era la posición intransigente, hasta cínica de los diputados panistas, que finalmente sabemos bien, los municipios, de acuerdo al artículo 115 constitucional, tienen tienen una autonomía, es decir, los municipios pueden ellos por sí mismos solicitar créditos, ¿no? Endeudamiento, y eso es un derecho que tienen, y que obviamente lo que se requiere es por la mayoría en el Congreso, pero como la mayoría en el Congreso son diputados de la fracción del PAN, pues obviamente ellos pasan sin ningún problema. Entonces, ese el famoso mayoriteo. Claro, el mayoriteo. Entonces, esto fue una sesión, la verdad es que estuvimos presentes, creo que todas las butacas estaban llenas porque hubo mucha gente inconforme, ¿verdad?, de la sociedad civil, en el cual les hicimos ver a los señores diputados que no estábamos a favor de ese endeudamiento, ¿no? Y fue un acto, la verdad que complicado y demás, pero pues asistimos de manera responsable porque pues, no queremos endeudamiento. Okay. Ese es un enfoque social, es un sentir ciudadano respecto a una deuda que si bien no se siente de manera directa el cómo nos la sacan de la bolsa, pero esas deudas tienden a reflejarse de una manera a veces indirecta, ¿no? ¿Cuándo hay una finanzas sanas? Antes de entrar aquí al programa platicabas con una persona aquí del staff y tocaron por ahí el tema. ¿Qué es una finanza sana? ¿Cuándo se puede entender que hay finanzas públicas sanas, Genoveva? Bueno, precisamente tú tienes tus ingresos y en base al presupuesto que haces con los ingresos es lo que se va a aplicar en egresos. No se gasta más de lo que se tiene. No se gasta más de lo que se tiene. Eso es responsabilidad. Ni se crean más áreas o más partes donde se desvió, se vaya dinero, sino se trabaja bien en base al ingreso que yo tengo, es lo que yo voy a gastar, nada más. Pero porque si no, ya pides y ya, ahora sí que vas a endeudar. Es una irresponsabilidad para mí el que se pida y se deje el problema al siguiente, porque se deja a la siguiente administración pues, el problema al pedir. No nada más al siguiente, fíjate, si retomo otra vez la referencia de los 350 millones que se contrataron con Ramón Lemus, aquí tenemos el dato de la fecha de vencimiento de la deuda al 31 de octubre del 2031. O sea, ni siquiera es una administración. Se pidió a largo plazo, Estábamos hablando a 180 meses. De hecho, entonces, cuando habla de 180 meses... Son 15 años. Son 15 años, estamos hablando de 5 administraciones. O sea que esta deuda que contrató Ramón Lemus en la administración panista pues pasada, compromete 5 administraciones, ni siquiera la siguiente. Así es, entonces deje el problema ¿Eso es a las demás. No, claro, y además, por información reciente de la tesorera, ella ha indicado que todavía se deben 274 millones de pesos. Es decir, todavía debemos porque somos los ciudadanos quienes los vamos a pagar finalmente, el 76% de la deuda. Ok, ese es un dato de números. La población común, usted que nos está escuchando, que nos está viendo a través de Canal Foro CX,
¿siente alguna mejora? ¿Se percata de alguna mejora en ese gasto específicamente de esa deuda de 350 millones de pesos? ¿Tú la percibes? Por supuesto que no. ¿O dónde quedó? No sé si recordamos a alguien de público, no sé de dónde están esos 350 millones. ¿Tú como ciudadana la identificas? No sé bien. ¿Se pidió y dónde se aplicó o dónde se está aplicando? Y déjenme decirles, ¿no? De que nosotros recorremos las colonias y comunidades, las calles totalmente con hoyos, no hay presupuesto para bachear, bueno, ya no para bachear, no hay presupuesto, Celaya está en las penumbras, prácticamente las lámparas inservibles, no se diga las comunidades totalmente olvidadas, entonces no se ve dónde una mejoría por ese, y repito, fueron 700 millones de pesos, lo doble. Ok, podríamos nosotros hablar de números y si estuviera con la disposición de un gobierno municipal de compartir la información, lo ideal sería que estuvieran aquí y si no están aquí, pues al menos que, estoy seguro que nos están viendo porque el gobierno municipal y en general el estatal, pues están monitoreando este tipo de programas, pues al menos que nos compartan el dato, ¿no? O sea, bueno, esos 350 se destinaron en esto, ojalá no estén bien y nos compartan esa información. Que nos digan, ¿no? Pero aunque fuera así. Porque ahí dice nada más inversión pública. Ese es el punto, a eso voy. Son letras, son palabras, son números que nos juegan aquí a lo chinito, pero en términos reales, ¿dónde quedó ese dinero? No lo sabemos. ¿Cómo trascendió, cómo impactó socialmente? Estoy casi seguro que no. Que nos dijeran, oye, hubo una inversión de 3,000 millones de pesos y se construyó un segundo bulevar que cruza de norte a sur. Pues bueno, ya lo palpamos, ¿no? Sabemos que está ahí, pero creo que eso, donde lo hayan gastado, sí, claro. Se pierde pues en esas necesidades. Porque, licenciado, aparte el municipio tiene sus ingresos propios vía impuestos y todo lo que recauda, aparte de eso tiene las participaciones estatales y las federales. Entonces, con todo eso precisamente es para hacer obra, para seguridad, para dar el servicio, es para todo. Ok, bien, vamos a hacer una pequeña pausa, invitándolos a ustedes a que nos compartan sus opiniones, sus preguntas. Aquí tenemos una experta no nada más en contabilidad, sino en el manejo de finanzas públicas, la contadora Genoveva Reguín, en varias administraciones, como contralora, como ex tesorera que lo fue, y bueno, tiene una percepción muy, muy interesante. Voy a dejar en la mesa una reflexión, y regresando lo comentamos si les parece. ¿La deuda pública es un negocio? Lo comentamos regresando del corte. Autopinturas Guerrero. Igualamos cualquier color. ¿Qué tal, bandita? Los esperamos todos los sábados en punto de las 5 de la tarde aquí en Música Urbana por Canal Foro CX. Los esperamos, cáiganle al cantón. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ernesto Guevara, Dalia Fuentes Y Pollo Aguilera, y juntos somos Spotlight CX el Foro de la Moda. todos los lunes a partir de las 8 de la noche. por Canal Foro CX. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Don Chucho! Yo, Macarita, queremos invitarlos a grandes y pequeños a ver las peripecias de Don Chucho y su familia. Aquí en el canal Foro CX. Pasa nada. Sí, finalmente es una situación de percepción ciudadana, ¿no? Ojalá hubiera esa disponibilidad de gobierno para poder compartir. Estamos regresando aquí a Cuenta Regresiva. Gracias por aguantarnos este minutito nada más. Y les recordamos, estamos en vivo. Por ahí hay 2, 3 comentarios. Gracias por su atención y por compartir su opinión. Daniel Montoya dice: debería de haber una ley que regule la forma de endeudarse a los estados y municipios. Ok. Sí. Hay una, Daniel Ávila pregunta, tema muy interesante, felicidades a los panelistas, pues sobre todo a quienes me acompañan a mis lados, Andrés y a Genoveva por acompañarnos, gracias. Hay una ley, ¿qué normatividad regula, Genoveva, este tema de la deuda pública? Es que precisamente lo que ahorita que se comenta, es bueno que el Congreso estatal y federal ponga un tope.
decir no, que cada municipio, por decir, no puede aplicar desde que se hace el presupuesto más partida, por decir, en sueldos, en otras cosas, pues, sino que y cuánto para pagar deuda que ya se tiene, y es donde también se debe de marcar todo eso, y es lo que no se hace. Okay. Que no se, y ahí debe donde manejarlo el Congreso del Estado, por ejemplo, para los municipios. Ok. Yo creo que aquí sería interesante el que hubiera esa normatividad donde limitara la facultad de endeudamiento dentro del mismo periodo que está administrando. Si yo soy presidente, pues voy a comprometer los recursos de la administración, obviamente con el aval del ayuntamiento, de nuestra propia administración. Entonces sabemos hoy, ¿sabes qué? Vamos a endeudarnos, estamos empezando una administración, requerimos recursos ahorita para reactivar algo o para solventar algo que consideramos prioritario, socialmente es prioritario, pues vamos a tomar una deuda que la vamos a pagar dentro de 1 o 2 años, dentro de nuestra administración, pero es algo responsable, ¿no? Creo que podría ir bueno, por ahí. existe una ley de deuda pública, sí, efectivamente, pero esa ley indica que los estados pueden asumir la deuda y indica precisamente que es a través del Congreso, ¿no? Lo que es la mayoría, más sin embargo, pues esto sabemos bien que finalmente no deja de ser un acto muy irresponsable, ¿no? Porque pues todo lo que son los intereses de los partidos, y habría que decirlo, históricamente los endeudamientos, ¿cuándo se dan? Analizando bien los endeudamientos, casualmente se dan años previos a las elecciones. Okay. Y lo quiero decir bien claro, revisando bien esa información, el caso de Ramón Lemus se da antes del proceso de elecciones. Sí, ahora se está dando antes, supuestamente por cuestiones sanitarias, el tema, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Del caso del gobierno del estado. Pero es claro, estamos un año previo a las elecciones, Necesitan 2021. recursos. Necesitan recursos. Y yo lo digo y lo sostengo bien claro, que muchas de las veces estos endeudamientos van dirigidos a las campañas políticas del partido que está en el poder. Así. Ok, con ese comentario que estás haciendo, Andrés, vinculo y retomo la reflexión que hacíamos antes de ir a corte. ¿Es un negocio la deuda pública? ¿Que no vea? Negocio para el banco, claro que sí es un para negocio. Empezar. Para empezar, para el banco es un negocio y con unas tasas muy altas. Okay. Pues para el banco es un negocio. Bien. Pero para el municipio, o sea, en el caso de nosotros, primero se debe de analizar si realmente se requiere, porque tenemos los ingresos, las participaciones que nos mandan, y eso es lo que nosotros debemos de aplicar en gastos y en hacer obra y en dar servicio. Que es la administración de los recursos disponibles. Exactamente, pero a veces el banco llega, te ofrece un préstamo y pues dices, ok, total, lo voy a dejar para los siguientes, lo puedo hacer hasta por 15 años y los siguientes son los que van a ver cómo lo van a pagar, y ahorita yo puedo aplicar a mis anchas todo lo que se requiera y lo hago. Pues no solamente en esa parte del negocio legal, que es legal, bueno, muy oneroso yo diría, por las tasas de interés bancarias, pero bueno, es legal finalmente. Pero también como que puede haber muchos negocios medio oscuritos o muy oscuros en el tema de la deuda pública. Bueno, ¿no, ya lo he comentado yo, realmente gran parte de esto es precisamente para las campañas políticas. Ese recurso es claro que casualmente, ¿por qué no lo piden el primer año? La pregunta. O sea, casualmente es en el segundo periodo donde se acercan las campañas electorales y donde pues quieren buscar dinero a como dé lugar. Y tan fácil, nos endeudamos y listo, y ya tenemos el dinero. Ok, la segunda forma de ver que es un negocio, pues es quien recibe el dinero, en quien se ejecuta. Si dicen que es para obra, que es donde normalmente se habla, que es de donde sacan su famoso moche, su famosa comisión, los gobiernos corruptos, es precisamente a través de la obra, que es una forma, se dice, pues muy fácil de que obtengan esos beneficios. Entonces ahí estamos hablando de un negocio lícito por el lado de quien recibe la aplicación de esa deuda,
pero que también deja mucho que pensar en lo ilícito, en esa parte de la corrupción, ¿no? Para desviar algún recurso. Es correcto. Tenemos un comentario, Raúl Juárez, que nos está viendo, pues si no, pues sí se vio mucha mejora para ellos, que Pero se lo para robaron, pero para ellos, pero no fue para un pobre que tiene hambre y sed, bueno, no lo tenemos completo. Básicamente, pues es el sentir ciudadano. Este tipo de comentarios son importantes porque conllevan ese feeling, esa parte sensible de la ciudadanía, más allá de los números. Yo creo que si vemos un expediente de lo que implica una deuda pública, ¿qué tantas hojas implicará un expediente? A ver, platícanos, Genoveva, tú que los has visto seguramente, de un expediente, todo el papeleo. Mucho papeleo y claro que sí, y la aprobación del ayuntamiento y todo hojas y hojas, cientos de hojas y debes demás. de soportar el por qué estás pidiendo ese préstamo. Yo no estoy de acuerdo en el endeudamiento, porque precisamente si tú ¿por qué vas a pedir un préstamo? Tú tienes ingresos y tienes muchos ingresos, los tuyos y más los que te mande el Estado y la Federación. Eso es lo que tú debes de aplicar y hacer, y mejor trabajarlos bien y con honestidad para que se apliquen bien a lo que es y no requieras más dinero para otras cosas. O sea, tienes una mentalidad de llevar finanzas muy sanas, eso me agrada, pues eso es muy, muy padre. Mencionas tú, se hace mucho papeleo para justificar en qué se va a utilizar esa deuda pública. El problema, Andrés, no, el problema no es Andrés. El problema, Andrés, es que todo ese papeleo termina siendo pura faramalla porque termina sometiéndose a un ayuntamiento en donde termina siendo el famoso mayoriteo. Si hablamos en el caso de Celaya, pues si la mayoría con 1 o 2 votos comprados de oposición que ya tienen, pues es de puro trámite, ¿no? Y eso es muy lamentable, miren. Creo yo que de manera responsable los ayuntamientos, gobiernos de los estados, lo primero que debe hacer es precisamente checar bien su gasto corriente. Su gasto corriente de los 1.900 millones de pesos, por mencionar el caso de Celaya, de los 1.900 millones de pesos que tiene presupuesto, igual el 70% se va para pago de sueldos. Tanta burocracia. Son casi 3,000 personas que trabajan en el municipio de Celaya y es el 70% que se va para sueldos y salarios. Imagínense ustedes, ¿qué queda para ahora? ¿El 30%? Sí, es el grueso. O sea, realmente esos municipios, pues no debe ser así. Un municipio debería encaminarse a una sustentabilidad, es mi forma de opinar, de ver las cosas. Y más sin embargo, eso es lo que deben de hacer los municipios, gobierno del estado, que tiene una estructura sumamente obesa. O sea, es impresionante la cantidad de gente que tienen trabajando, la cantidad de dependencias. Y con eso es pura burocracia. Pura burocracia. Entonces, ahí de alguna manera, ese gasto excesivo en lo que es la operación fija, pues, de ese tipo de gasto, Genoveva, es lo que implica una mala administración de manera eficiente de los recursos disponibles y termina necesitando más en lugar de utilizar adecuadamente los propios. Eso es lo que percibo que has estado reiteradamente comentando, ¿no? A lo largo del programa. Ok, a ver, tengo una tarjeta informativa del equipo de staff y se las comparto. Dice Diego Sinue contrata una deuda por 5,350 millones de pesos a 15 años. Y por lo pronto ya está endeudando pues mínimo a esta y a la siguiente administración, el sexenio, sea quien sea. Y caemos en lo mismo. Yo coincido. ¿Qué dice la gente? ¿Endeudar administraciones futuras es responsable? ¿Es una acción responsable? Mi opinión es que no. Es irresponsable. No sabes de qué. Es decir, estás comprometiendo a recursos de administraciones futuras sobre algo que no te corresponde. Los panistas alegan que esa deuda tiene su origen por el recorte del gobierno federal, en donde se redireccionaron el cómo se manejan los recursos, que originalmente, bueno, antes de este gobierno federal, se manejaban al gobierno del estado y él los distribuía, y en donde se presume que había manejos muy oscuros, ¿no? Y con este gobierno federal se hacen asignaciones más directas, quitando intermediarios, y eso le quita recursos pues a una estructura de gobierno que pues a la que estaba sustentándose pues el sistema de panista de gobierno que tenemos en Guanajuato. Bueno, sí va por ahí, Andrés, lo que pasa es que realmente ese es el argumento de los gobiernos panistas, priistas, ¿no? Pero
es incorrecto, porque el gobierno federal lo que hace las partidas se las está enviando a los estados, ¿no? Ahora la diferencia es claro que muchos de esos apoyos van directos a la población, ¿no? Y es donde ellos pues obviamente no están de acuerdo, porque siempre hacían escala en gobierno del estado y ellos lo repartían con muchas situaciones que hemos comentado aquí, y por eso es donde pues están inconformes obviamente. Okay. Pero la partida presupuestal en todos los estados es claro. O sea, esa situación implica que limita el margen de operación de los recursos. Claro. Finalmente. Por supuesto, o sea, ya no hay tanta maniobrabilidad, porque hoy en día pues los apoyos del gobierno federal van más enfocados hacia la gente, hacia realmente las personas que lo necesitan. ¿Sí? Así es. Mira, un dato interesante, el Consejo Coordinador Empresarial de León, a través de su director, anuncia la contratación de la nueva deuda en lugar de que lo haga el gobernador, y siendo una institución no gubernamental, lo que ha dejado, lo que demuestra cómo está alineado este grupo selecto de empresarios interesado en que la deuda se dé, que es una de las situaciones en donde algunos grupos empresariales pues están muy vinculados, muy casados con el gobierno, ¿no? Bueno, tienen sus propios intereses también, ¿no? Y lamentablemente siempre han sido aliados del gobierno en turno, ¿no? Y lo que menos les interesa a ellos, pues es claro, es el beneficio de la población. Eso está claro. Así es, así es. Un dato, de la deuda no detalla obras, ni montos, ni ciudades donde se aplicara la deuda pública. Donde la deuda, estamos hablando de la deuda del gobierno del Estado. Cuando se adquiere una deuda, ¿esta se puede modificar su destino, Genoveva? Bueno, más bien, ya se tiene aplicado desde que se autoriza en el ayuntamiento o en el Congreso del Estado, ya desde ahí ellos informan, se supone que se debe de informar para qué se va a aplicar. Okay. Y en un momento dado, por eso está la Contaduría Mayor de Hacienda, que es la que revisa, o debe estar revisando, y ver que sí se vaya aplicando a lo que es. Ok, entonces en específico no se puede modificar. No. Ok. Un dato, miran, por ejemplo, de esos 5,300 millones de pesos, lo que derivado precisamente que nos trajimos de esa manifestación, ellos decían, los panistas, que iban de esos que lo iban a utilizar en infraestructura educativa, 300 millones de pesos, desarrollo social 400, lo que es carreteras y movilidad 2.150, salud 350 y seguridad 1.150 millones de pesos, que sumados pues nos dan los 5.300. A ver, ¿me los puedes repetir, por favor? Infraestructura educativa 300 millones de pesos. 350. 300. Desarrollo social 400. Carreteras y movilidad 2.450. Salud 350. Y seguridad 1.150 millones de pesos. Entonces, eso es el rubro que ellos dijeron, claro, que son datos muy generales, pero ¿en qué? La pregunta ¿qué es lo que viene eso? O sea, ¿en que no se detalla las obras ni los montos? Y eso es lo que se les cuestionó por parte de los diputados de oposición. Realmente no está definidos en dónde se van a gastar, y menos en qué áreas, en qué ciudades, no se define. Sí, hablar, por ejemplo, 400 millones en desarrollo social. ¿Qué quiere decir desarrollo social? ¿En qué se lo dan? ¿En comprar calentadores y repartirlos? ¿Eso entraría? Y aparte tú ya tienes otros ingresos, ¿sí? Tus propios, más lo que te mandan, que ya se le viene aplicando cada año precisamente a desarrollo social. Entonces, tú ahorita, por decir, pides prestado, y los recursos que ya te está mandando el Estado y la Federación, esos son los que ¿cómo los vas a aplicar? Okay. ¿A dónde van? Claro. Okay. Sí, que ya estaban previstos. Entonces, bueno, lo que pasa es que si estaban acostumbrados a gastar
1,000 pesos, pues con los ajustes de los criterios para la asignación de los recursos, ahora ya nada más pueden gastar 600 o 700 ellos. No que no se gasten los 1,000, los otros 300 están llegando de una manera diferente a como estaban acostumbrados. Ya no los manejan ellos. Bueno, hablamos del gobierno del Estado. El tema de seguridad, y 1,150 millones de pesos. ¿Cómo se van a ver reflejada este tema de 1,150 millones en de seguridad. pesos en la seguridad? ¿Qué resultados Vamos a ver tenemos? en qué termina este año, como para decir, ¿saben qué? Gastamos 1,150 millones del préstamo. Porque obviamente, como dice Genoveva, el presupuesto es mucho mayor de lo que ordinariamente se paga. Ok, si te endeudaste con estos 1,150 millones de pesos, ¿para qué sirvió? ¿Qué corregiste? ¿Qué mejoraste? Bueno, ¿Qué ¿dónde percibió? están los resultados en temas de seguridad? ¿No? Así es. Bien, vamos a un pequeño corte y regresamos con el tercer bloque del programa. Estamos en vivo en Cuenta Regresiva. Gracias por seguirnos. Imagínate simplemente. Office. Visítanos y conoce las nuevas tendencias en tecnología y funcionalidad en muebles para oficina. Office. La nueva era en equipos para oficina. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total. Resistente y reutilizable. Venta por mayoreo. Costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. Hola amiguitos, yo soy Tadeo Luciana Rompecorazones. Los espero sábados 10 de la mañana, donde aquí en Foritos X. No se lo pierdan. El reciente, el de 5,000. Ahorita que lo tengas, si quieres entramos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la tercera parte de Cuenta Regresiva. Estamos en la mesa con Genoveva Reguín. A ella la deben de conocer muchos. Ella fue ex tesorera en la administración de don Ricardo Suárez Cinda. Y previamente ya en la administración había estado como contralora. Con Leopoldo Almanza. Con Leopoldo Almanza, en la inmediata anterior de entonces. Y cuando Aranda Portal estuve un año y medio en la dirección de contabilidad. Ok, no, pues ya tiene ahí experiencia. Y Andrés Espinosa, pues ahí activista social en muchos temas y particularmente en el tema de asuntos públicos y en este caso que hablamos de la deuda pública, pues también ha estado presente en alguna manifestación. ¿Cuándo fue esta manifestación? El día 20, el del primer endeudamiento de esta administración de Diego Sinue fue el 25 de enero. Ok, en enero por ahí estuviste. Bien, podríamos encerrarnos en tantas cosas de lo que así nos vamos a meter en números, papeles, expedientes, y cuando uno se enfrenta a una posición cerrada, oscura de gobierno, difícilmente se puede avanzar. No digo que no hagamos nada, yo creo que hay que seguir macheteándole pues para que esto cambie. Pero parte del cambio es también tener una visión. ¿Cómo visualizamos, cómo esperamos, cómo queremos un gobierno que maneje la deuda pública? En tu perspectiva en finanzas públicas, Genoveva, ¿cómo visualizas que debe de ser, empezando, un gobierno municipal en el manejo de la deuda pública? ¿Cómo debería de ser? En el manejo, bueno, antes que nada, lo ideal, yo cuando estuve, precisamente no estuve de acuerdo porque el banco llega y te ofrece. Es un negocio, claro, y llegan a vender. Pero yo no estoy de acuerdo en endrogarse o no, en pedir, porque tú tienes ingresos y más bien al hacer tu presupuesto ves los ingresos que vas a tener, así como son los internos, más los que te llegan de municipio, del estado y de la federación, esos son los que tú vas a ejercer. Es lo que tienes. Ajá, pero no endrogarse. Pero sí, ya se tiene la deuda, precisamente aquí lo ideal es en base a los ingresos que me llegan el ramo 33 o las participaciones, voy a tratar de ir liquidando lo más que se pueda de deuda para que no me genere tanto interés y así lograr terminar pronto porque puedo hasta pagar por adelantado y pagar lo de la deuda. Definitivamente aplicar el recurso ahí, no dejando de ver las otras áreas, sí que son obras, que es lo que se analicen ahora sí en el ayuntamiento.
de cuánto tú presentas tu presupuesto y en base a eso ellos analizan y te dicen, no, mira, hay que hacer más obra, entonces cámbiame más una partida de aquí a acá. Entonces, ahora sí que dando todo el servicio, servicios generales, obra, seguridad, sobre todo, que ahorita tenemos que destinarle mucho a seguridad, entonces destinando en todas las dependencias. Por eso está en los regidores, tenemos acá, en cada área está enfocado un regidor, ¿sí? Y es donde precisamente se concentra cada regidor, antes de llegar al ayuntamiento, analizar por medio de su comisión, ya sea comisión de Hacienda, comisión de obras. Entonces se trabaja con cada dependencia, los regidores que están en cada y ya se llega al ayuntamiento. En conjunto trabajar y hacer un buen trabajo para que si ya se tiene la deuda, tratar de irle aplicando lo más que se pueda, y no solo el interés, sino también una parte de capital. Es como lo dicen en la clásica tarjeta bancaria que todos llegamos a tener, ¿no? De, oye, no pagues nada más el mínimo, paga, si puedes pagar más, paga más. Sería un criterio como el que estás mencionando. Eso precisamente es para bajar los intereses que se pagan. Y salir de compromiso. El problema de eso, Andrés, que no vea, a mí me parece muy bien, ahorita tomé algunos datos, ahorita se los comparto, pero es de que puede llegar una administración y hacer un excelente esfuerzo bajo esa premisa, bajo esa política en manejo de la deuda pública, pero no falta el que viene y lo echa, y lo tira todo para la borda y vuelven a endeudarse. Así es. Y le deja los problemas precisamente, hoy que me endeudo aquí, todo y pido, y dejo los problemas a los que vienen, y precisamente lo recibimos todos los ciudadanos en que nos aumentan los impuestos, los cobros. Ok, bueno. Estamos en un momento en el que podemos aspirar, no soñar, aspirar a tener un gobierno municipal que maneje adecuadamente y de manera responsable la deuda pública, Andrés. Sí. Hablo de próxima administración, porque esta pues, yo no le veo para ganas. Mí, la visión que tengo es que los gobiernos deben ser responsables. Los gobiernos deben tener sus finanzas sanas y evitar. Está la posibilidad de endeudarse, es claro, ¿no? Pero creo que los gobiernos, los municipios deben ser un responsable. Y déjenme decirles casos concretos, ¿no? Creo conocer bien las dependencias, cómo están trabajando, y sin temor a equivocarme, hay una gran cantidad de gente que no está haciendo nada, que la verdad son una bola de huevones, así de fácil. Miren, desarrollo social, yo soy presidente de una colonia aquí en Celaya, y déjenme decirle que jamás veo a los promotores, jamás los veo. ¿Dónde están? Sí, desarrollo social es realmente un fracaso de estas administraciones porque no hacen la labor de ir a ver las necesidades de la gente. Las colonias y comunidades, jamás los vemos, ¿no? Y vamos a otras colonias, otras comunidades y pasa lo mismo. O sea, no hacen su chamba, ¿sí? No hacen su trabajo. Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer primero, antes de endeudarse, ahora sí que fajarse bien el pantalón y de alguna forma ver tanta estructura. No es posible, es inconcebible que un gobierno gaste 70% de su presupuesto en pagar sueldos y salarios. Es inconcebible, no puede ser. Un gobierno, por supuesto que desde ahí es un gobierno irresponsable, ineficiente. ¿Por qué? Porque solamente el 30% se va para obra. Pues bueno, está la realidad de Celaya, ¿no? Todas las colonias en qué condiciones están, donde quiera las colonias están llenas de hoyos, las lámparas no funcionan, no hay servicios, los parques están totalmente olvidados, muchos de ellos son verdaderos basureros, es una vergüenza, los camellones como están, totalmente olvidados, ¿sí? Entonces, ahí está el reflejo, ¿no? Bueno, y eso me refiero al área urbana, Jorge. Imagínate las comunidades solamente tienen el 10% del presupuesto, de ese cachito que les toca del 30%, a las comunidades que para ellos son de segunda y tercera, hay que decirlo como tal, ¿sí? Solamente les llega cualquier cosa, ¿sí? El 10% del presupuesto disponible de ese 70% del 30% que mencionó. Entonces, es inconcebible. Un gobierno no funciona así.
A ¿Sí? ver, Andrés, yo estoy anotando algunas situaciones y diríamos, ¿por qué? Primero me gusta tu planteamiento. Un gobierno no tiene por qué endeudarse. Creo que esa es la premisa de la que Así debe es, partir. es correcto. Entonces, creo que muy bien vale que un próximo gobierno municipal debe tener esa premisa. No tienes por qué No endeudarte. endeudarse. Esa Sí, es la claro. premisa, no quiere decir que no haya la necesidad eventualmente, pero sí bajo reglas más responsables. Entonces, pero la premisa, si no lo necesitas, no te endeudes, simplemente. Gasta lo que tienes y si necesitas gastar más de lo que tienes en ese momento, pues hay que buscar otras modalidades para tener ingresos y sobre ellos Hacer generar ese ajustes, gasto, hacer no ajustes. endeudarse. Ese es tu planteamiento. Así es, pero aplicar Pues- bien, ahora sí que los ingresos que tú tienes, aplicarlos bien, Ok. no mal aplicarlos. Entonces, que se vayan. y la idea no es nada más estar hablando aquí por hablar en la mesa, ¿eh? Yo creo que con el compromiso de ustedes que me apoyen y de quien se quiera sumar, pues vale la pena el llevar esto a alguien que pueda llegar a una próxima administración. Bien, está. Está Alex Bravo, dice el 70% del presupuesto que es para sueldos y salarios, se lo pregunta, le llamó la atención tu comentario. Claro. Parece que tenemos un gobierno que solo trabaja para el gobierno. Una reflexión muy precisa. Bueno, pues es que es agencia de colocaciones de todos los funcionarios, es cierto. Así Vean es. ustedes, ¿no? Recientemente todo lo que hemos escuchado, ¿no? Todos los que llegan, y la verdad, regidores y demás, lo primero que tratan es colocar a sus familiares. Oye, deja mucho que reflexionar, Sí, ¿eh? sí. A ver, pónmelo otra vez, ese ya va. Por eso es la burocracia. Esa frase. Es una burocracia Comentas, exagerada. Porque ponen a los parientes aquí, allá y una burocracia. Entonces, en esa partida es de las más altas. Pues imagínense, es de las más altas. la directora de Desarrollo Social tiene 5 personas familiares trabajando ahí. Una agencia de Nada más para que colocación. sepan. Una Parece agencia de que tenemos colocaciones. un gobierno que solo trabaja para el gobierno. Uy, eso da mucho sí, para desmenuzarlo, sí. ¿eh? Sí, Gracias. la verdad que sí. Interesante. Bueno, entonces Cierto. la primera premisa es que un gobierno no tiene por qué endeudarse o no debe de endeudarse. No debe. Segundo, Ajá. habiendo una deuda, debe de procurar lo alcanzable para liquidar lo más pronto posible esa deuda. Sí, ujú. Ok, pues ya la debemos, o sea, no podemos, pues ya es un compromiso institucional, se tiene que cumplir. Entonces hacer un esfuerzo Sigue para, haciendo la aplicación, sin afectar, obviamente, lo que es la operación cotidiana, lo demás. Ujú. la operación del municipio. Creo que en el supuesto de que se diera una deuda o que se planteara, pues hablan de que al principio debería de haber una ley. Pero más que la ley, porque la ley siempre hay una manera en la que la gente busca, sobre todo la gente corrupta, busca cómo romperla y busca cómo salvarla. ¿Ok? Se requiere una cuestión de voluntad y de buena voluntad en el manejo de esto, de la deuda. Eso implica, ¿por qué se endeudaría? ¿Por qué se asumiría una deuda? Primero, yo pondré en la mesa por una catástrofe. Y no hablo por una contingencia, como es el argumento que ahorita tiene el gobierno del Estado. Hay una contingencia, entonces necesitamos pedir para enfrentar la contingencia. Como si ese dinero fuera a solventar, a curar a la gente, como si ese dinero fuera realmente a bloquear el que avance esa situación de la contingencia. Como diría ya en el gobierno federal, aquí en el gobierno del Estado y en Celaya les cayó muy bien ese anillo al dedo para manejar algunas cuestiones muy oscuras, ¿no? Pero yo digo una catástrofe porque estamos hablando ya de una situación muy excepcional, ¿no? Algo que decías, hay presupuestos para contingencias, pero una catástrofe por su definición creo que va mucho más allá. ¿Sí es correcto en una interpretación administrativa? Sí, porque sí se deja una partida para otros gastos que surjan, pero cuando pasa algo como ahorita, sí, en un momento dado es poner ahora sí que hacer una reunión en ayuntamiento y decidir si de una partida se quita para aplicar para eso. Pero la contingencia no es una catástrofe, ayúdame a entender. Es una contingencia, pero no es una catástrofe. A menos que alguien me diga lo contrario, se lo agradecería claro que que me lo sí. expliquen. Y bueno, pero déjame. no es una catástrofe. Déjame comentar que precisamente a través de esta situación que estamos viviendo hoy en día, que es mundial y que obviamente pues lo estamos viendo en todas partes, pues gobierno del Estado, irresponsablemente nuevamente, pues ¿qué sucede, no? Que ya nos va a endeudar con otros 5,000 millones de pesos, ¿no? Otros 5,000 millones a los 5,300 de enero,
ya serían 10,000, imagínense. Que por cierto, más de esos 10,000 5,000 de pesos. millones, solo 350 millones se los van a destinar a salud. Bueno, ahí les va. El detalle es que ahora, bueno, pues el gobernador anunció una serie de apoyos a través de este endeudamiento de los 5,000 millones de pesos, pero resulta que los pequeños empresarios de las MIPYMES se quejan porque pues no llegan los apoyos que prometió, que dijo en el tema social. A nosotros nos consta porque se iban a dar una serie de apoyos hacia la gente a través de vales, que jamás nos han dicho dónde se están entregando, cómo se están entregando, despensas para la gente, que igualmente una serie de apoyos al sector social más desprotegido que el gobernador anunció, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el dinero del endeudamiento? Bueno, ¿Dónde va a ese ir? es uno de los puntos que tengo aquí anotado, Andrés, pero antes de pasar a ese y reforzar lo que estás mencionando, yo decía, ¿cuáles podrían ser los motivos razonables socialmente y en el interés público, desde luego, de por qué pedir una deuda por sobre la premisa de que no debería de haber deudas? ¿Ok? Pero bueno, claro, de todas maneras por algo existen. Sí. Bueno, por una catástrofe que supera de manera evidente y grave pues la capacidad de una instancia de gobierno, en este caso municipal, porque se va a realizar una obra trascendente, no obras de pavimentación cotidiana. Si no se demerita, desde luego, el beneficio que pueda dar en un momento dado y a un grupo determinado de personas o zona, una obra, pero hablar de que voy a endeudar a futuras administraciones para hacer una obra ahorita que no va a ser trascendente, ay caray, decía yo y lo ponía como ejemplo, ¿qué entendería por trascendente? Dime que te vas a endeudar por eso para hacer un bulevar de norte a sur, como está el bulevar López Mateos, que es de oriente a poniente. Esa es una obra que creo que es trascendente y que la requerimos. Claro. Qué bueno, pues a lo mejor eso no alcanza los recursos de una administración de 3 años y a lo mejor sí requiere recursos a futuro, pero obviamente lo vamos a recibir ese beneficio de manera trascendental. Igual la misma cantidad de administraciones endeudadas y tal vez más, ¿ok? O la actualización de servicios públicos, que me dijera se va a realizar una actualización del servicio público en el transporte, por ejemplo. Muchos conocemos transportes más modernos, pues de primer mundo, yo diría que existen como en León, por ejemplo, que los conocemos, o en Querétaro, pero que no me digan que están adquiriendo, como creo que lo hicieron, deuda pública aquí en Celaya para instalar el CIBE, la tarjeta CIBE, como si eso fuera una mejoría al servicio público, que no deja de ser un mero negocio de corrupto, y así lo puedo señalar, es un negocio corrupto, lo del CIBE en Celaya, pero no modifica la calidad del servicio. Entonces, si me dijeras, vamos a endeudarnos con 1,000 millones para actualizar todo un sistema de transporte público en Celaya, que sea contundente, que sea claro, que sea que nos lleve a otro nivel, bueno, lo entendería, ¿no? Pero creo que las deudas no se manejan así. Okay. Y correcto, obviamente, habiendo estas condiciones en donde se entienda que hay un beneficio trascendental en la adquisición de una deuda, pues el requisito de ser transparentes, no como lo que estamos diciendo ahorita, pues se endeudaron, pues nada nos dijeron los rubros, en educación, desarrollo social, en salud, en seguridad, pero no sabemos en qué. La presunción es de que lo van a gastar de una manera intencionada para obtener un beneficio ellos, para fines electorales, para fines corruptos, que suelen ser. Pues estamos llegando a la parte final, ¿qué no, Beba? Sí. Yo quiero hacer un comentario. Los que quieras, el micrófono es tuyo. Cuando ahorita hablando de sueldos y salarios, de que la partida está muy elevada, cuando estuve yo en la tesorería, en la reunión que teníamos los tesoreros de cada municipio, nos juntamos y ahora sí que hicimos un escrito, precisamente donde estábamos presentando al Congreso, en gobierno del Estado, pues, le estábamos pidiendo que por qué no ponían tope, desde que al hacer el presupuesto nos marcaban, porque la ley orgánica no te marca un tope, entonces en sueldos y salarios, y era la partida en la que nosotros pedíamos que por qué el Congreso no ponía un tope de que el total de tus ingresos que tienes solo puedes destinar tanto de porcentaje únicamente a sueldos y salarios, pero no lo hay. Entonces ahí le insistíamos mucho, ¿sí? Y no pasó. Bueno, ¿Por qué hay interés? Es un muy buen tema para hacer una propuesta, ¿no? Que se modificara la ley orgánica municipal en base a eso, que haya un tope, porque si no,
Si al no haberlo, está la partida súper alta. Ok. Pues Andrés, ¿con qué cerramos el programa de bueno, tu parte, por yo favor? quiero comentar a las personas que nos ven, precisamente de que mucha gente dice, bueno, ¿y a mí en qué me afecta, no? Si se endeuda el gobierno, el municipio, ¿a mí en qué? Yo no lo voy a pagar. Quiero decirles que sí los estamos pagando, ¿eh? Miren, haciendo un cálculo de Miguel Márquez ya nos había endeudado con 5,000 millones de pesos. Ahora, esta administración de Diego Sinue, los 5,350 más los 5,000 son más de 15,000 millones de pesos. Son 8 veces el presupuesto de Celaya, el presupuesto de 8 años para Celaya, para que tengan una idea. Bueno, si hacemos el cálculo en relación a los 5 millones de habitantes que somos en el estado de Guanajuato, cada guanajuatense estamos debiendo 1,750 pesos a los bancos, ¿sí? Eso es a nivel estatal. Ahora bien, en Celaya, si sumamos el endeudamiento que venimos arrastrando leemos, y tengo entendido que venimos arrastrando otros endeudamientos, Jorge. Sí, escucho. Sí. Si le sumamos esto, prácticamente estamos llegando a 3,000 pesos, cerca de 3,000 pesos de endeudamiento los celayenses. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Los municipios, los gobiernos lo que hacen es súbeles impuestos. ¿Sí? Y a través de los impuestos es como nosotros, cada uno de los ciudadanos, iremos pagando esa deuda a muchos años, ¿sí? Porque lo que pagamos es demasiados intereses, son tasas elevadísimas, creo que más del 30%, ¿verdad? Genoveva. Entonces, bueno, imagínese usted, entonces, esa es para mí es un acto totalmente irresponsable, nos están endeudando, nos endeudaron sin realmente tomarnos en cuenta la opinión de cada uno de los ciudadanos, y eso creo que es algo en el cual yo no estoy de acuerdo, seguiré no estando de acuerdo y me seguiré oponiendo a que de manera irresponsable nos sigan endeudando. Ok, fíjate que aquí hay un dato importante, se los quiero compartir para cerrar el programa. Es un análisis de Milenio, en donde cuando se anuncia lo de presupuesto para el 2020, refiere, el Ayuntamiento de Celaya es el que más ha incrementado su deuda según dicho reporte, pues al inicio de la administración del exalcalde panista Ramón Lemus Muñoz Ledo, se reportaban pasivos por solo 8 millones de pesos. Dicho coloquialmente, cuando inició la administración de Ramón Lemus, el municipio solo debía 8 millones de pesos. ¿Es correcto así entenderlo? Dice, sin embargo, a la alcaldesa Elvira Paniagua, su sucesora, le tocó recibir una deuda de 280 millones de pesos, lo que significó que sube la deuda en 3,400%, histórico. Pero pues ahí hay como que plan con maña. Hay mucho que hablar de esto. Vamos les agradecemos antes de cerrar, no podemos cerrar el programa sin agradecer a iOffice, que es tecnología y funcionalidad. Ellos nos están apoyando con esta parte de mobiliario aquí en el set. ¿Cómo se sintieron aquí en esta mesa? Muy a gusto. Muy bien. Ok, gracias. Muy ameno. Es parte, iOffice está comprometida con este trabajo social de comunicación que realizamos en Canal Foro CX y les agradecemos su apoyo. Gracias, Genoveva, por venir. Esperamos que nos acompañes en otro programa. Yo me quedo con algo importante. No nos vamos a quedar nada más con la plática. Les vamos a compartir a ustedes pues algunas propuestas que son muy objetivas de todo esto que platicamos aquí. Sí, licenciado. Muchas gracias. A ti. Gracias. Andrés, gracias por haber venido nuevamente. Muchas gracias. Canal. Ahora en esta mesa. Ya nos sentimos de casa, ya estamos. Es de casa. Aquí no hay sueldos ni salarios, ¿eh? Así es. Pero bueno. Sí. Bien, gracias a todos ustedes que nos vieron, los que comentaron desde luego, y nos vemos en la próxima emisión de Canal Foro CX en Cuenta Regresiva.